Quien no recuerda de dónde viene difícilmente sabe para dónde va. Hola, yo soy Adriana Kerguelen y hoy les vengo a hablar sobre cómo vivir desde el minimalismo para tener una vida con sentido. Nací en el hogar de Lessing Kerguelen y Ana Ginete en la ciudad de Barranquilla. De niña fui una mujer bastante juiciosa en el sentido de que prefería hacer tareas y escuchar a los adultos conversar antes que ir a jugar. Durante toda mi etapa de la escuela fui una mujer con buenas calificaciones y esto me permitió a mí estudiar casi que becada durante toda mi escuela. Llegado el momento de seleccionar mi carrera profesional, todas mis pruebas psicotécnicas decían que yo debía estudiar carreras administrativas. Sin embargo, yo era bastante terca en aquel entonces y yo decía que no, que eso era demasiado fácil. Por eso me presenté a la Universidad Nacional de Colombia en la carrera de Ingeniería Electrónica. Para los que no están en Colombia, pasar en esta universidad y en esa carrera era algo supremamente difícil. Sin embargo, logré ese cupo, pero al llegar a mi primera clase, lamentablemente me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Esto fue así porque inmediatamente sentí que eso que estaba sucediendo en esa clase no vibraba conmigo. Así pasé entonces al segundo semestre. Sin embargo, en ese segundo semestre, a pesar de que tenía la carga en mi corazón, de que mis padres estaban haciendo un gran esfuerzo por tenerme en Bogotá, yo sentía que no podía continuar con esos estudios. En segundo semestre cambié de carrera y me pasé a ingeniería industrial, porque yo sentía que era un intermedio en el que podía aprovechar temas administrativos, pero al mismo tiempo seguía siendo ingeniera. Al llegar al cuarto semestre de ingeniería industrial, una vez más me di cuenta de que ese no era mi opción, que ese no era mi camino. Y nuevamente decidí dejar mis estudios y aprovechar una oportunidad que se me presentó en aquel entonces y fue participar en un reinado representando un departamento en un reinado nacional. Al entrar a este reinado tuve por primera vez el contacto con lo que era el mercadeo, pues el reinado me abrió las puertas al modelaje y en él empezaba a representar marcas. En este proceso conocí a la persona que se convertiría en mi esposo y junto a él empezamos a emprender, buscábamos todo el tiempo qué nuevas oportunidades de negocio podíamos crear, hasta que un día, con total valentía y 50,000 pesos de capital, nos fuimos a la Cámara de Comercio de Bogotá y ahí emprendimos nuestra empresa que se llamó SAP Group. En este proceso de emprender y de aprender, porque nadie nos había enseñado cómo crear empresas, nadie nos había enseñado cómo vender productos, simultáneamente me presenté a la Universidad Nacional otra vez, pero ya para la carrera de Administración de Empresas. Y al llegar a mis clases por primera vez, sentí ese alivio de que realmente estaba en el lugar indicado. Por terquedad, por creencias erróneas, insistí por mucho tiempo que yo tenía que ser ingeniera, pero dentro de mí había un pálpito especial que me decía que no, que yo lo que debía hacer era administradora de empresas y hasta que le presté atención a esto, decidí arrancar esta carrera. Y estando allí, casi todos los ejercicios, todos los trabajos de la escuela, lo que presentaba yo era mi empresa. Siempre presentaba SAP Group, una agencia donde inicialmente hacíamos temas relacionados con páginas web. La mayoría de mis profesores en aquel entonces me decían que debía cambiar de negocio, que debía cambiar de propuesta, porque esta no era una propuesta lo suficientemente innovadora, porque rápidamente iba a quedar por fuera del mercado porque el mercado estaba saturado. Sin embargo, nunca presté atención a esto que ellos decían porque en mi corazón yo sentía que ese era el lugar indicado. Aún así, entonces, terminé mi carrera, me gradué como administradora de empresas y simultáneamente continuábamos con el proyecto de la agencia SAP Group. El proceso de emprender, para los que son emprendedores, saben que esto es un tema en donde todos los días tenemos nuevos desafíos, todos los días tenemos nuevos aprendizajes. Cada etapa concluida es el inicio de una nueva. Y así, cuando tú arrancas, inicialmente tienes los retos de entender cómo son los procesos legales, cómo es el tema de los impuestos, pero después tienes que formar un equipo, tienes que transferir conocimiento, tienes que traer gente talentosa, pero viene el reto luego de que la gente te empieza a rotar.
Y aún así, cuando ya tienes claro de qué se trata tu agencia, cuando ya tienes un producto definido, tienes que salir a vender. Y ese era un tema que nadie nos había enseñado. En SAP, todos nuestros clientes llegaban por referidos porque tenían una excelente experiencia y nos recomendaban unos a otros. Sin embargo, llegó ese momento en donde queríamos seguir creciendo, en donde queríamos llegar a más personas, a más clientes. Y en esa búsqueda, yo continuaba siempre estudiando, digamos que yo me considero una mujer que voy a ser eterna estudiante, y conocí a un profesor, mi profesor de estrategia de marketing digital. Y en una de esas le pedí que me ofreciera consultoría a mi agencia, pero cuando me presentó a sus honorarios, tristemente tuve que decirle que no, que muchísimas gracias. Pero este hombre, en su habilidad e inteligencia, porque es un hombre brillante en todo su conocimiento y la forma de aplicarlo, me dijo: tranquila, Adriana, dame parte de las acciones de tu compañía y empecemos a trabajar juntos. Y así fue. Ya no éramos dos, ahora era una triada compartiendo talento e interactuando entre nosotros, y ahí empezó todo un proceso de crecimiento. Cambiamos de oficina unas 3 veces aproximadamente porque cada vez llegaban nuevos empleados, nuevos clientes, y esto nos demandaba a nosotros tener una infraestructura que pudiera atender a estos clientes. En todo este proceso de aprendizaje, siempre buscando nuevas cosas, nuevos conocimientos, que era eso último que estaba sucediendo allá afuera, llegué en el año 2014 a un evento que se llama Expo Marketing. Y recuerdo muy bien que por primera vez, al estar sentada ahí y ver a esos speakers allá arriba, yo decía por dentro de mí: wow, algún día quiero estar allá en un escenario entregando mi mensaje. Pero en simultáneo tenía una vocecita aquí al lado que me decía: no es posible, Adriana, tú eres muy tímida, tú no eres capaz de subirte a un escenario. Cuando te subes, te mueres del pánico. Es imposible que tú subas a un escenario a entregar un mensaje. Así transcurrió el tiempo y pues bueno, sentía en mi corazón que quería estar allá arriba, subida, contando una historia, pero siempre mi miedo y mi temor me hacía apagar y no persistir en esa idea que tenía. Hace 3 años aproximadamente tuve la oportunidad de conocer a este personaje. Quien no lo reconoce es Fernando Ansúrez, CEO de Exma, y quien estará presentando después de mí. Y al conocer a este señor fue increíble porque recuerdo muy bien una de sus conferencias en donde él decía que no tuviéramos temor a soñar, pero que aún así buscáramos personas claves que admiráramos y pidiéramos mentoría para que nos guiaran en todo ese proceso de alcanzar nuestros sueños. Entonces, en este momento en que lo conocí, recordemos que yo era una persona, o soy una persona tímida, socialmente me cuesta ciertas cosas, y me llené de valentía, de ánimo, y le dije a este señor: por favor, sé mi mentor. Tengo sueños, pero no sé cómo alcanzarlos. Inmediatamente este señor me dio un sí, aceptó lo que yo le pedí de manera incondicional, sin pedirme nada a cambio, y ahí empezó todo un proceso de entrenamiento, de formación, y 2 cosas claves que él me dejó tenían que ver primero con que para poder trabajar sobre mi empresa, primero tenía que trabajar en Adriana Kerguelen, y segundo, para poder alcanzar mis sueños era fundamental que creyera en mí. En la medida que creyera en mí y que creyera que era posible alcanzar mis sueños, asimismo estos se iban a cumplir. Siguiendo nuevamente con mi compañía, que venía funcionando entonces en paralelo, SAP hizo todo un proceso de renovación de marca, todo un proceso de cambio, cambiamos nuevamente de oficina, la oficina de nuestros sueños, clientes felices, todo funcionando de forma maravillosa, con muchos proyectos de expansión, de cambio, de introducción de nuevos proyectos. Y tristemente llegó ese momento, que es el quiebre, la crisis más grande que he vivido en mi vida a nivel personal, y fue mi divorcio. Fue algo que me llegó de manera inesperada, sucedió de repente, y esto fue un proceso en donde de un momento a otro se me quebraron todas las estructuras que yo tenía. De un momento a otro, todo aquello que yo tenía o pensaba que era, se me vino abajo. Y empezó todo un proceso de reencontrar nuevamente quién era Adriana Kerguelen, quién era yo y a qué había venido.
Durante todo este tiempo busqué asesorías, coaching, profesionales, cursos, porque necesitaba entender por qué a mí me había pasado esto, porque a mí me había llegado una experiencia de estas. Y en esa búsqueda soy visitante asidua de las librerías. Llegué un día y encontré un libro que se llamaba La magia del orden, de Marie Kondo. Esto sucedió antes de que ella sacara su programa en Netflix y inmediatamente lo tuve en mis manos. Fue mágico porque fue recibir como información que tenía que llegar a mí. Una vez empecé a recibir esa información, una vez la empecé a leer, la empecé a aplicar, muchas cosas empezaron a suceder en mi vida y empecé a tener entendimiento de que muchas cosas que te suceden vienen a ti porque tienes que tener aprendizajes y que soltar en todo este tema del minimalismo no solo tiene que ver con soltar cosas materiales, sino también con soltar personas, experiencias, creencias, situaciones que ya cumplieron un ciclo en tu vida y que abren la puerta para iniciar nuevas etapas. Así entonces, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Marie Kondo, viajé a Los Ángeles y me entrené con ella. Actualmente soy con Marie Trainee. Quiere decir que estoy en proceso de formación para ser consultora del equipo de Marie Kondo y de manera simultánea tuve la fortuna de certificarme como Speaker EXMA y el año pasado, por primera vez, me subí a un escenario en el marco del evento EXMA a dar mi primera conferencia sobre minimalismo. Hoy, mi agencia, SAT Group, continúa vigente. Todos mis empleados, por fortuna, en medio de la pandemia, están trabajando 100% home office y estamos atendiendo necesidades del mercado, recibiendo oportunidades cada día, con muchos proyectos para arrancar, con muchos proyectos para emprender. Y dos cosas que te quiero dejar aquí. Número uno, nunca dudes de la información que te está botando tu corazón, porque él es sabio, él sabe qué es lo que más te conviene. Y contrario a lo que mis profesores habían pronosticado que iba a pasar en mi vida, yo seguí adelante y mi agencia hoy continúa vigente y continúa trabajando de manera exitosa. Número dos, no prestes atención a las voces del ego que te apagan, ni a aquellas personas que consideras que eres incapaz de alcanzar las cosas porque ellos creen que no son capaces. Entonces, presta atención a tu intuición, a tu corazón, a tu instinto, que es la sabiduría infinita que tienes dentro de ti para tomar mejores decisiones. De eso se trata para mí tener una vida con sentido. Esencialmente es rodearte de esas personas que amas, de esos benefactores que vienen a agregar mucho valor a tu vida y empezar a aplicar los 5 principios que a continuación te voy a entregar. Número 1. Descubre tu unicidad. Descubre qué es aquello que te hace único. Recibo constantemente en mis asesorías personas que llegan a mí totalmente perdidas porque no saben cuál es su diferencia, no saben cuál es su autenticidad, no saben para qué vinieron al mundo. Y es muy enriquecedor el proceso porque mi trabajo es hacerles conciencia de todo aquello que ellos ya saben, pero que por el condicionamiento de la sociedad se han dedicado a apagar, a ocultar. Yo lo que hago es ayudarlos a que toda esa sabiduría y toda esa inteligencia que tienen por dentro de ellos emerja de forma fabulosa, de modo que despierten un poco más y se den cuenta de todas las habilidades maravillosas que tienen. En este proceso de unicidad es fundamental que dejes de ver a un lado, que dejes de ver al otro y tratar de copiarlo. Aquí se trata de mirar hacia adentro para encontrar tu esencia, eso que te hace valioso, que te hace único y que te hace indispensable en la sociedad. Deja de lado el estar mirando tus debilidades. Para eso hay personas talentosas que podrán desarrollarlas y enfoca todos tus recursos y toda tu energía en fortalecer tus fortalezas. Esto es clave para poder vivir sin frustración y de manera muchísimo más fluida. Número 2. Encuentra tu propósito. Si no sabes a dónde quieres ir, entonces no importa el camino que escojas. Alicia en el País de las Maravillas. Y es que marcarnos un norte es fundamental. Para mí el propósito no es más que poner mis dones y talentos al servicio de los demás.
El propósito es ese fuego que a pesar de la adversidad te hace despertar cada día para decir, aquí estoy para servir y vivo desde mi propósito, porque sé que estoy ayudando, porque sé que estoy sirviendo, porque sé que al entender cuáles son mis dones y talentos puedo contribuir a la vida de las demás personas. Entonces, súper importante entender tu propósito y a partir de ahí hacer un proceso de planeación de tu vida, un mapa de ruta que te permite identificar de qué forma vas a ir alcanzando tus objetivos paso a paso. Número 3, enfoque. Estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que hemos hecho. Innovar es decir no a miles de cosas, decía Steve Jobs. Enfoque para mí es reconocer tus recursos, hacerlos conscientes. Tristemente, nuestros recursos son finitos, no tenemos para desbordar. Entonces, tenemos energía, tenemos espacio, tenemos dinero, tenemos atención, tenemos tiempo, pero esto no es ilimitado, esto se acaba y tenemos que administrarlo de forma muy sabia para poderlos distribuir en aquellas cosas que deseamos cumplir en nuestra vida, en aquellos sueños. Siempre invito a mis asesorados que aprendan a decir no sin pena, porque muchas veces atendemos a todo lo que nos invitan, a todo lo que nos dicen que tenemos que hacer y a todo le vamos diciendo que sí, y esto lo que hace es negarle espacio a aquellas cosas que son claves para alcanzar ese propósito de vida que perseguimos. Si yo tengo muchos objetivos y distribuyo mis recursos entre todos ellos, este es el resultado que yo voy a tener. Pero si yo identifico una prioridad, un objetivo, un propósito y enruto todos mis recursos en ese objetivo, en ese propósito, mi resultado, te lo garantizo, va a ser espectacular y grandioso. Así que, número 3, enfocarse. Y viene el número 4, que es simplicidad y orden. Simplicidad y orden no es más que la magia de aprender a soltar y quedarme con aquello que agrega valor real a mi vida. Simplicidad lo aprendí con el método KonMari. Arrancas con un tema relacionado con el espacio físico, en donde a través de rituales reconoces tus cosas materiales y uno a uno vas sintiendo qué energía está proyectando a tu ser y si de verdad ese objeto, esa cosa, agrega valor a tu vida. Cuando te das cuenta de que es tiempo de soltar, en un ritual muy bello, le das las gracias y lo dejas ir. Este ejercicio que se hace en el plano físico, por supuesto, tiene un impacto en todos los planos de tu vida, en toda tu integralidad. Siempre invito a las personas que no teman a generar vacío, porque es en el vacío donde se crean las nuevas oportunidades. Si quieres tener un cambio en tu vida, una transformación en tu vida, libérate de aquellas cosas que ya cumplieron ciclo, que ya es tiempo de dejar ir para que aquellas nuevas lleguen a ti. Y ojo, orden, busca un lugar para cada cosa. Número 5 y final, reinvención. Y aquí mi invitación es a que vivas siempre en modo beta. Vivir en modo beta quiere decir estar probándome y retándome todo el tiempo, pero no probándome porque sí, sino probándome de forma afín a mi propósito. No se trata de ir detrás de la moda. Todos los días están saliendo nuevas tecnologías, todos los días están saliendo nuevas tendencias que hacen que nos saturemos y que digamos hacia dónde vamos a coger, qué voy a hacer. Si no estudio, me voy a quedar obsoleto. Sí, es correcto, pero enfócate en tus talentos y saca adelante tus talentos. Vuélvete el mejor en aquello que sabes hacer. De eso se trata la reinvención, de no sentirte un producto terminado, sino de estar todo el tiempo mejorándote a ti. En la medida que te mejoras, mejoras a tu contexto y mejoras todos los ecosistemas que tienes la capacidad de impactar. Bueno, en conclusión, para mí una vida con sentido, vida desde el minimalismo, tiene que ver con encontrar tu unicidad, con descubrir tu propósito, con enfocar dónde vas a poner cada uno de tus recursos, con simplificar tu vida, con simplificar todas las cosas que hacen parte de ella y encontrarle un orden. Y finalmente, reinventarte de forma permanente en consecuencia a esos dones, talento y propósito que tienes en tu vida. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias al Congreso Mujer Resiliente por esta invitación tan especial
Quedo muy pendiente a través de mis redes sociales, @adrikerguelen, para responder cualquier duda o inquietud que se les presente. Les mando un abrazo. Chao, chao.